Hola, quiero mostrarles cómo hacer un control de adelanto en Simulink y luego cómo implementar el control de adelanto junto con el controlador de realimentación que nosotros hemos estado llamando el control diagonal. Lo primero que necesitamos es ubicar cuál es la forma de la función de transferencia que va a tener este controlador de adelanto. Vean aquí en el panel derecho que el controlador de adelanto está formado por una ganancia que se llama KFF, una función de transferencia que es una forma de un filtro de adelanto atraso, que esta palabra adelanto no debe confundirse con el control de adelantos. Esta es una traducción de lead lag. Lead significa liderar y lag es atraso o retraso. Entonces, la traducción de feed forward y de lead, ambos, traduce adelanto y no debe confundirse. Y por último tiene una función de retardo. El valor de la ganancia del controlador de adelanto se calcula como la división de la ganancia de la perturbación respecto a la variable que estamos estudiando entre la ganancia del proceso respecto a la variable que estamos estudiando. La constante de tiempo de adelanto es la constante de tiempo del proceso, la constante de tiempo del atraso es la constante de tiempo de la perturbación y el retardo temporal, Tm en este caso, de la función de transferencia de adelanto es el tiempo muerto de la perturbación menos el tiempo muerto del proceso. Entonces, vamos a identificar sobre el diagrama de bloques qué es lo que estamos buscando. Esta perturbación F, que es el flujo de alimentación en esta columna de destilación, entra a través de esta función de perturbación y perturba los valores de XD. Cuando analicemos este sistema, que es el que está en el ejemplo, se describe en el ejemplo que el arreglo para esta matriz de funciones de transferencia es a través, utilizando el arreglo de la ganancia relativa, es a través de R para controlar a XD y V para controlar a XB. Entonces, la función de transferencia que relaciona a R con XD es G11, que es lo que da el arreglo de la ganancia relativa. Luego, cuando me refiero en este cálculo, me refiero que la constante de tiempo de la matriz de transferencia de adelanto, de la función de adelanto, de la función de transferencia del controlador de adelanto, cuando digo que es la constante del proceso, me estoy refiriendo a esa función de transferencia que corresponde al arreglo de la ganancia relativa, o así como hemos hecho para diseñar los controladores. En este caso, entonces, la constante de tiempo de adelanto será la constante de tiempo del proceso, en particular de la que ganó en el arreglo de la ganancia relativa. Dicho de otra forma, para yo escribir esta ganancia en este caso, debo utilizar KF, que será la división de 0.7, que es el valor de la ganancia de la perturbación, entre la ganancia que corresponde a esa que nos da el RGA, que es 0.0747. Debo utilizar entonces la constante de tiempo del proceso en el numerador. La del proceso es 12 y la constante de tiempo de la perturbación en el denominador, y eso es 14.4. Cuando hacemos eso, bueno, nos queda una función de transferencia descrita por estos bloques. Vean qué fue lo que hice. Coloqué a la salida de la perturbación, antes de que pase por la función de transferencia de la perturbación, esa salida es medida y va a pasar por este filtro que vamos a llamar controlador de adelanto. La ganancia de ese controlador de adelanto es menos, aquí sale un signo negativo, menos KD
KD es 0.7, vean que en el numerador de aquí dice 0.7, entre KP, y KP es 0.0747. Eso es lo que corresponde a la ganancia. Luego, la constante de tiempo que va en el numerador es la constante de tiempo que corresponde a la planta. La planta es G11, la perturbación es GD1 y la planta es G11. Y bueno, la constante de tiempo que está aquí es 12 y la constante de tiempo que está en el denominador es la de la perturbación, como dice aquí, la que va en el denominador, que es el lag, este D. Eso se saca de la perturbación y eso es 14.4. Y el tiempo muerto tiene que ser la resta del tiempo muerto que tenga el proceso, la perturbación, menos el que tiene el proceso. El tiempo muerto que tiene la perturbación es 5. Vean, eso también aparece en el material que les suministré. Y el tiempo muerto que tiene el proceso es 3. La resta de 5 menos 3 es 2, que es lo que se colocó en este bloque. Bueno, procedemos de esa forma. La salida de ese controlador de adelanto se coloca a un bloque de suma, pues se supone que el controlador de adelanto debe tomar control de la entrada. O sea, debe afectar a la entrada a la planta, pero yo todavía puedo modificar esa entrada de la planta considerando otras cosas. Entonces, otras variables. Voy a colocar un bloque de suma para que esa entrada se sume con otras señales que yo pueda agregar a esa entrada. De igual manera, voy a hacer lo mismo para el control de adelanto de la parte inferior. En la parte inferior, cuando hacemos el control de adelanto, aquí tengo el diagrama ya hecho. Ahora tenemos que elaborar la ganancia de esta función en la parte inferior. Tengo que elaborar la función de adelanto trazo y el retardo para construir esta estructura. Luego, el numerador será 1.3, o sea, el numerador, perdón, KFF está formada por la división de KD entre KP. KD es, en este caso, que es la perturbación, es 1.3 y KP es menos 0.1253. Como aquí hay un signo negativo y este término también es negativo, la división de ellos da positivo y por eso aquí esto no tiene signo escrito, por lo tanto es positivo. Luego, el tau que vamos a colocar en el numerador es el del proceso, recuerden, el del proceso, 10.2, y el que vamos a colocar en el denominador es el de la perturbación, 12. Bueno, se supone que estamos haciendo ahorita un controlador de adelanto para XB cuando es perturbado por esta entrada F. En la entrada F perturba XB a través de esta función y está siendo controlado con la relación V con XB. V pues con XB. Una vez que tenemos implementado este controlador podemos hacer pruebas. Aquí yo puse el tiempo de simulación en el ejemplo en 200 unidades de tiempo. Cuando corremos esta simulación, en este caso no lo puedo correr, o lo puedo correr pero no voy a tener ningún resultado puesto que todas las entradas que son R y B y la perturbación que es F, todas están en 0. Debo hacer algún cambio. Vamos a ver qué pasa si entra una perturbación a la planta, es decir, si el flujo de alimentación de la columna se incrementa en una unidad. Recuerden que estos son variables de desviación. En este momento voy a mostrar la respuesta del sistema cuando está colocado los desacopladores. Voy a desactivar uno de los desacopladores, es decir, voy a quitar la línea de la conexión. Voy a correr esto a ver cómo se observa la respuesta del sistema. Vean que una vez que esto es simulado, XD, al entrar esa perturbación, ella se afecta y eventualmente regresa a 0. También podemos observar por el orden de magnitud de la respuesta, que esto es 3 por 10 a la menos 7, que esa respuesta es muy pequeña. Voy ahora a reactivar este controlador, el de la segunda función. Bueno, antes de eso, vamos a dejarlo desactivado. No les mostré la salida de la otra variable. La otra variable, como no se ha hecho ninguna corrección, porque estaba desconectado este controlador de adelanto, entonces esta variable fluctúa, cambia de manera libre. No está afectada por el controlador de adelanto y como entró una perturbación, y esto está en lazo abierto, esta variable cambia. Ahora voy a hacer lo contrario. Voy a cerrar el lazo del
del control de XB, del control de adelanto de XB, y voy a dejar abierto el control de adelanto de XD. Al ejecutar la simulación, puede observarse que en el caso de XB hace lo propio. Ella tiene una perturbación pequeña debido a que los taus no pueden, los retardos no pueden eliminarse, y esto eventualmente regresa a cero. La otra variable, que es XD, cambia libremente y en este caso alcanza un valor de como 0.1 aproximadamente. ¿Qué pasa cuando yo coloque los dos controladores de adelanto? Bueno, como este sistema es un sistema multivariable y las variables están acopladas, es decir, existe una interacción entre ellas, no es posible que los controladores de adelanto funcionen correctamente o van a introducir algún cambio en las dos variables, es decir, ellas no van a regresar a cero. Vamos a observarlo. Cuando observamos esta respuesta, vean que XD ahora tiene un valor final de menos 0.7 y XB tiene un valor final de menos 1.1 aproximadamente. No, y esto ocurre debido a que, bueno, la perturbación afecta a XD y XB, pero cuando se intenta corregir eso, cuando se intenta corregir la perturbación, cuando esta perturbación se intenta corregir a través del controlador de adelanto, la salida del controlador de adelanto afecta, como afecta a R, afecta a la otra variable, y la corrección que se puede hacer sobre la otra variable XB no está solamente afectada por el controlador de adelanto, sino también por el impacto que tiene la variable a través del acoplamiento. Este sistema, por cierto, está bastante acoplado, como el que ustedes tienen que resolver en la tarea. Para este sistema yo desarrollé un controlador para el ejemplo, aunque en la guía, en la lectura esencial, se les pide a ustedes que hagan el controlador. Yo lo desarrollo para este ejemplo. Aquí se encuentra el sistema con los controladores ya implementados. Vean que para la versión anterior teníamos, lo vuelvo a colocar, en el caso anterior teníamos que la salida del controlador de adelanto se sumaba con el valor del flujo R para entrar a los controladores. Ahora, la salida del controlador de adelanto se suma, la salida del controlador de adelanto, esta línea, se suma con la salida del controlador de realimentación. Vean que estoy tomando XD una vez que se hace la suma de la perturbación con la salida de la matriz de funciones de transferencia, porque XD es la suma de estas tres cantidades, es decir, es la suma de lo que se obtiene de la matriz de funciones de transferencia más la perturbación, más el impacto que tiene la perturbación sobre XD. Entonces tomo esta salida y esta salida es la que voy a utilizar en el lazo de control. Aquí está el controlador, no voy a mostrarles las ganancias que yo calculé, eso es un ejercicio que ustedes pueden hacer si quieren, esto no es una tarea que ustedes tengan que elaborar para la asignatura, pero pueden calcular los valores del controlador PI y de ambos lazos utilizando toda la información que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, una vez que tienen el controlador, podemos observar qué ocurre cuando se pone a trabajar este sistema. Aquí puse una referencia de la variable XD en 1 y en este momento no está operando el controlador de adelanto porque no ha entrado ninguna perturbación. La perturbación entonces F está en 0. Y vamos a ver qué ocurre con esta planta. Cuando hacemos el análisis, vemos la respuesta del sistema. Esta respuesta es bastante oscilatoria, tiene un tiempo de estabilización relativamente largo, debido a que el sistema está bastante acoplado, tiene mucha interacción. Es difícil eliminar la interacción y arreglar los tiempos de estabilización. Y podemos ver la otra variable que regresa a 0, también toma cierto tiempo para regresar a 0. Voy a colocar en este momento las dos referencias en 0 y voy a ver cómo se comporta este sistema cuando la perturbación tiene un valor unitario, o sea, el valor del flujo se incrementa en una unidad. Vamos a observar el comportamiento del sistema.
En este punto está colocado el controlador de adelanto. El sistema o el controlador intenta regresarlo a cero y vean la forma de la respuesta del proceso. El sistema regresa a cero a través de esta respuesta. Ahora, si yo desconecto el controlador de adelanto, vamos a ver cómo es la respuesta del sistema. Pueden ver la diferencia entre la respuesta anterior y esta. Esta respuesta oscila de otra forma alrededor del punto final. Vean que el valor máximo de la respuesta es como 0.05 y el valor mínimo es como menos 0.08 aproximadamente. Cuando conectamos el controlador de adelanto, el valor máximo que se alcanza bueno, es casi despreciable para nuestros casos y el mínimo es menos 0.14. Volvemos a mostrarlo. Sin esto, sin el controlador de adelanto conectado, esto llega a menos 0.08 en la parte inferior y el impacto en la parte superior es notable. Cuando se conecta, todos los cambios ocurren nada más en la parte inferior de la respuesta, es decir, con valores negativos, como se muestra ahora. Lo mismo podemos haber estudiado con la segunda de las variables. Ahora aquí esta es la respuesta que tiene la variable xb cuando está conectado su controlador de adelanto, y cuando desconectamos ese controlador de adelanto, la respuesta ahora todo está colocada hacia un lado y bueno, los órdenes de magnitud son diferentes. La primera pregunta que ustedes pueden hacerse es: ¿tuvo algún efecto significativo utilizar el controlador de adelanto? Eso hay que medirlo. En la vida real uno tiene que ver si el controlador de adelanto produce un efecto significativo. Es poco común, aunque ustedes lo tengan que hacer en la tarea, es poco común que uno utilice para un sistema como este controladores de adelanto como el que se ha descrito para todas las variables. Uno estudia en general a cuál de las variables afecta más la entrada. Volvamos al primer ejemplo, cuando no habíamos colocado ningún controlador de adelanto. En este caso, si yo produzco una perturbación o introduzco una perturbación unitaria, yo quiero ver cuál de las dos variables se ve más afectada por esa perturbación. Aquí es fácil de verlo, esto es directo. Vemos el orden de magnitud de la ganancia, en este caso 0.7 y en este 1.3, y se sabrá que la que se verá más afectada será XB en vez de XD, puesto que la ganancia se llama ganancia de estado estacionario, indica cuánto cambia la salida para una entrada como la que se está mostrando. Entonces, tiene más sentido colocar un controlador de adelanto donde la variable de entrada perturbe o afecte en mayor medida a la variable que se desea controlar, en este caso XB. En otros tipos de modelos y en los procesos reales, esta información no es directa, porque el proceso en general será no lineal, como son todas las columnas de destilación, y uno no tiene disponible el modelo antes de hacer las pruebas. Entonces, si uno sabe que una variable es crítica y que no debe estar afectada por ninguna perturbación, o que una variable se ve afectada en una gran magnitud por una perturbación, uno, utilizando algún criterio de ingeniería, decide a cuál variable le va a aplicar el controlador de adelanto. Es decir, que nosotros podríamos haber decidido, basado en que por lo general el producto del tope de la columna es el más valioso, que íbamos a hacer el controlador de adelanto nada más de la concentración de tope y no hacer el de la concentración de fondo. En la misma manera pudimos haber decidido que, como por un criterio de ingeniería, como la perturbación afecta mucho o afecta casi en el doble a la
concentración de fondo que la de tope, entonces puede tener más sentido para un caso en particular colocar un controlador de adelanto para el fondo en vez de para el tope. Eso dependerá de las consideraciones que se hagan. Si se hace esa consideración, y esto, insisto, está más allá de lo que vamos a hacer en la tarea, si se hace esa consideración en la cual XD es la variable más importante, entonces el controlador de adelanto de XB, el fondo, no va a ser necesario. Y es decir, lo podría eliminar. Digamos que lo elimino. O sea, está completamente eliminado. ¿Cómo se comporta el sistema ahora? Como digo, esto no lo tienen que hacer en la tarea, pero esto es parte del análisis que es importante para el aprendizaje de ustedes. ¿Cómo se comporta el sistema ahora? Bueno, este es el comportamiento del sistema con el controlador de adelanto. Cuando el controlador de adelanto está funcionando. Cuando el controlador de adelanto no está funcionando para la misma perturbación, la respuesta será considerablemente diferente. Volvemos a colocarlo. Vamos a analizar el tamaño de las respuestas cuando el sistema está con el controlador de adelanto. Vemos que el máximo valor de los picos de la oscilación es menos 0.09, el máximo con valor absoluto, y no tiene valores hacia el lado positivo. Y cuando desconectamos ese controlador, entonces esto tiene cambios hacia positivo de 0.08. En este caso, bueno, podemos evaluar si el controlador de adelanto tuvo algún impacto, o favorable o no. Lo otro que tampoco vamos a considerar, pero que puede ser importante, no lo voy a hacer aquí, pero voy a comentar al respecto, es que esta ganancia y esta función de transferencia que corresponden al controlador de adelanto, por lo general no se dejan tal cual como son calculadas. Uno, después de que las calcula, uno hace pruebas sobre el sistema y ajusta a través de métodos de ensayo y error o a través de algunos métodos más analíticos que ustedes pueden investigar, los valores de los tiempos, de las constantes de tiempo que se decidieron para la parte de adelanto trazo del controlador de adelanto, para la ganancia y para el retardo, para lograr una mejor respuesta y que el sistema en lazo cerrado funcione mejor que como funciona solamente con el controlador de realimentación. Bueno, eso es todo. Hasta luego.